Una tarde en Atenas, mientras Diógenes se preparaba un simple plato de lentejas para su merienda, Aristipo, filósofo y consejero del rey, se le acercó con aires de grandeza y le soltó una burla. Si aprendieras a adular al rey, no tendrías que comer esa miserable porquería. Diógenes levantó lentamente la mirada de su humilde cuenco de barro, sonrió con ironía y le respondió tajante: ¿y si tú hubieras aprendido a comer de estas humildes lentejas? No tendrías que adular tan miserablemente a los reyes. Aristipo enmudeció al instante y se retiró. Pues muchas gracias nuevamente por estar aquí. Yo soy Jorge Israel Acosta Escorcia, psicólogo y terapeuta, y pues andamos aquí en la rodada, ya saben, en este nuevo videoblog que estamos trayéndoles de la ruta de Diógenes, donde estamos compartiendo esta perspectiva de este estilo de vida que muchos llaman pues indigencia, otros llaman pues el ser homeless, otros llaman ser simplemente houseless, porque no estás en la calle, simplemente no tienes casa. Otros le llaman pues simplemente el estilo de vida un poco más austero, un estilo de vida desprendido, estilo de vida más lejos de lo material, ¿no? En fin, pues bienvenidos, y ahorita vamos a empezar. Hoy quiero empezar platicándoles un poco más con detalle por algunas cosas que me han preguntado de cómo es que llegué por acá y cómo es que me atreví a empezar a dar este paso, ¿no? Antes que nada recalcando, ¿no?, que no es un estilo de vida que es una invitación para todos, ¿no? Hay muchísimas cosas de por medio que está pues muy cabrón, que hay que ir asumiendo. Hay muchísimas cosas que están ahí de fondo, que pues siempre es todo un riesgo ir viviéndolas, ir atreviéndose a vivirlas, y pues en fin, no es algo así como que muy fácil para poder decir sí, vamos a hacerlo mañana, ¿no? Tiene sus ventajas, de las cuales, como he mencionado, vamos a ir platicando de ellas, las ventajas de esto, y también pues bueno, hay muchas desventajas. Entonces pues bueno, hoy estoy echándome mi desayunito americano. Perro llorando al fondo. Pausa porque hay un perro llorando al fondo. Esta filosofía callejera del día de hoy la vamos a empezar con la pregunta: ¿qué pasaría si hoy se quedan ustedes en la calle? ¿Qué pasaría si hoy te quedaras en la calle? Haz esta pregunta mientras pasa el tren. Seguimos. Ya te hiciste la pregunta: ¿qué pasaría si lo pierdes todo? ¿Qué pasará si todo lo que hoy dices que tienes, que es tuyo, tu casa, tu trabajo, tus ahorros, tu dinero, lo perdieras? Podemos ver que eso le ha pasado a muchas personas a lo largo de la historia, personajes importantes, personajes que han tratado de dar como ese sentido o ese giro a su vida, ¿no? A través de que han perdido cosas, han perdido incluso hasta sus familias completas, ¿no? Y podemos pensar que eso no nos puede ocurrir a nosotros. Ajá. Ahorita tan solo vean lo que pasó con los sismos que han ocurrido en algunas partes del mundo, las guerras que están ocurriendo en algunas partes del mundo, e incluso tan solo yo como mexicano puedo hablar del ejemplo del sismo del 85. Yo todavía no había nacido, pero se narra como un día donde muchas personas salieron a trabajar normalmente, a su rutina, a sus actividades cotidianas, y un día volvieron y todo se había acabado, todo se había ido. Vivimos con la idea de que tenemos certezas, creemos que tenemos cosas, creemos que tenemos un futuro, creemos que tenemos cosas garantizadas, compradas, nuestras. Incluso creemos que nuestra pareja es nuestra, creemos que nuestros hijos son nuestros, creemos que nuestra familia es nuestra. Pero en realidad nada nos pertenece, no tenemos nada garantizado. Nuestro trabajo tampoco es nuestro, incluso nuestro cuerpo, por más que digamos que es mío y que yo lo cuido y yo le doy un buen trato, etcétera. Claro, me puede dar ciertos beneficios, un estilo de vida saludable, pero al final de cuentas el cuerpo también lo voy a perder, la vida también la voy a perder en algún momento. Nada puedo decir que es mío completamente asegurado y firmado. Puedo decir que algo lo tengo asegurado para siempre. Eso creo que nadie lo puede decir. Ahora, pausa en lo que pasó un camión. Continuando con el anecdotario, ahí es donde yo le quiero agradecer a un paciente
que quién sabe si el paciente en algún momento pues llegue a ver este video, porque pues además no voy a decir su nombre por confidencialidad. Hubo un paciente que fue la primera persona que me mostró esta óptica, o un paciente que fue el primero en compartirme esta perspectiva. Les platico la anécdota. Estaba yo recibiendo a los primeros pacientes en la clínica. Este paciente había sido de los sobrevivientes del huracán María años atrás. Entonces él llega y me dio esta lección de sabiduría, porque él iba de rutina nada más a las sesiones de terapia, era como parte de su práctica personal. Sin embargo, él ya había superado la crisis. Simplemente él iba como aparte de la estabilización, regulación emocional, etcétera. Y yo había sido asignado como su nuevo terapeuta en ese entonces. Y el paciente me llega a comentar: yo vivo en mi camioneta. En ese momento, pues yo viniendo de una cultura muy distinta en México, donde ver una persona que vive en la calle o ver una persona que vive en un automóvil es algo completamente chocante, es algo completamente crítico y alarmante. Me quedé pues congelado, ¿no? Y me acuerdo que en ese entonces iba a ser a punto de mi hora de lunch y le dije: oye, pues no sé si has comido algo, si quieres compartimos mi lunch, ¿no? Yo en mi ignorancia le ofrecí que pudiéramos compartir algo de lo que ya llevaba de comer. ¿Por qué? Porque en mi ignorancia me dio lástima. En mi ignorancia me dio pena. En eso el paciente se ofendió y me dijo: ¿qué te hace pensar que porque vivo en mi camioneta no tengo para comer? ¿Qué te hace pensar que porque vivo en mi camioneta no tengo dinero? Y me cuenta su historia y me cuenta toda su narrativa y me va describiendo: yo perdí todo en el huracán María. Yo tenía una casa, yo tenía un sueño que construí toda mi vida ahí, y el huracán María se lo llevó. Y me vine aquí a Estados Unidos y me dije a mí mismo: no vuelvo a depositar expectativas en cosas materiales. No vuelvo a depositar mis sueños, mis esfuerzos, mi vida en cosas materiales. Y ahí es donde esta persona inmediatamente me mostró lo equivocado que yo estaba. Ojalá y los terapeutas, ojalá y los trabajadores sociales, los clínicos, los psiquiatras, los médicos, etcétera, ojalá y cualquier prestador de servicios profesionales terapéuticos de salud mental, nos podamos permitir abrir estas perspectivas, ¿no? Donde podamos reflexionar en que el hecho de que un paciente no viva como nosotros deseamos o queremos no significa que esté enfermo, no significa que esté mal, no significa que esté loco. Este paciente me continuó narrando su historia, me continuó contando su historia, y yo empecé a asombrarme. Cuando nos permitimos no juzgar a la persona, comenzamos a asombrarnos por la forma en la que vive y nos interesamos. Y yo entonces le empecé a preguntar: ¿cómo es que sobrevives los inviernos? ¿Cómo es que sobrevives sin cocina, sin baño? Cosas que para mí en ese entonces eran completamente pues ajenas, eran algo terrorífico, era algo inquietante. ¿Cómo es que iba a poder hacerlo, no? Ya que el hecho de que yo no pueda hacer algo no significa que alguien no lo pueda hacer. Recuerden, el hecho de que ustedes no puedan hacer algo no significa que no haya quien sí lo puede hacer. No se limiten, o más bien no quieran que los otros vivan tan limitados como ustedes. Hay muchas cosas que ignoramos. Atrevámonos a asumir lo ignorantes que somos. Solamente así vamos a aprender del otro. En ese momento, pues el paciente me cuenta su forma de supervivencia, porque él incluso pues perdió familia. Con el huracán no solo perdió su casa, perdió parte de su familia. Y entonces pues se queda totalmente solo. Y él renuncia, él toma ese estilo de vida, digámoslo así, austero. Él elige este estilo de vida austero, ya que renuncia
a volver a depositar su fe, sus expectativas en cosas que un huracán se puede llevar, un tornado se puede llevar. ¿A qué vamos con esto? Habrá personas que quizá podrán pensar o quizá podrán interpretar esto como, a ver, Israel, espérate, pero yo sí quiero tener una casa, yo sí quiero tener, es más, no una, varias, yo quiero tener propiedades, yo sí quiero trabajar para comprarme cosas. Está bien, bajo ninguna situación, reitero, esto es una invitación, ni tratar de sugestionar a nadie para que viva de esa manera. Simplemente es una perspectiva donde se comparte el no está mal tener cosas materiales. A final de cuentas, esto es algo material. Por más que sea algo diferente, por más que sea algo distinto, es algo material. No es una casa, no es un departamento, pero también es una posesión. El problema no es que yo tenga posesiones. El problema no es que yo tenga propiedades o bienes. El problema es cuando es lo único que tengo. El problema es cuando yo no me identifico en el mundo si no es más que a través de mis posesiones. La invitación es a llevar vidas donde, por supuesto, que puedo tener ropa, marcas, posesiones, coches, lo que ustedes quieran, sin perderme a mí mismo. Que el costo de tener lo que tienes no sea el costo de perderte a ti mismo. Ten cuidado en no perderte a ti mismo por construirte y llenarte de cosas. Porque una de las enfermedades contemporáneas es que nos estamos volviendo máquinas. Lo decía esto Erich Fromm. Erich Fromm, el autor del Arte de Amar, decía, en el pasado, el riesgo era que nos convirtieran en esclavos, que nos atraparan, nos apresaran y nos hicieran esclavos. Hoy, ¿cuál es el riesgo? El riesgo de la sociedad contemporánea, el riesgo de este siglo, es que hoy nos convirtamos en máquinas. Una máquina no siente, una máquina no tiene creatividad, una máquina no tiene espontaneidad, una máquina solo consume, produce y consume, produce y consume. Una máquina no tiene alma, una máquina no tiene espíritu. Muchas de las personas que llegan a terapia, muchas de las personas que llegan a consulta conmigo, por decirlo de alguna manera, llegan rotas, llegan en crisis, porque tienen muchas cosas. Tienen muchísimos zapatos. He escuchado personas que tienen hasta 300 pares de zapatos y contando y sumando más. Muchísimas bolsas, coleccionan oro, joyas, pero aún así se sienten vacíos. Aún así se sienten vacías. Tú puedes conocer o tú puedes escuchar personas que quizá te pueden decir, es que me fui a la oferta, me fui al outlet, me fui al mall, me compré tantos zapatos, me compré tantas bolsas, me compré tantas chamarras, me compré tantos pantalones. De la misma manera la gente así habla hoy de las parejas. Es que ando saliendo con tal, me invitó a salir tal, me invitó a un café fulano, me invitó a un café sutano, salí con fulana, me fui a acostar con sutana. Y aún así se sienten vacíos y vacías. Estamos en una sociedad que está en crisis porque por más que consume, sigue estando vacía. Por más que cree que posee y por más que se esfuerza por poseer, se siente hueca. Hay un vacío existencial que no logra llenar. Entonces aquí la pregunta, aquí el planteamiento es, en realidad, el estilo de vida que yo estoy llevando, en realidad, la vida que yo estoy llevando, ¿sí es algo por lo que vale la pena vivir? Albert Camus lo decía de otra manera: juzgar si la vida vale o no la pena ser vivida. Esa es la pregunta esencial
de la filosofía. Dicho de otra manera, la vida que llevo vale la pena. Porque si la respuesta es no, es ahí cuando vemos que las personas caen en crisis. Es ahí cuando llegamos a consulta diciéndole al terapeuta, al psicólogo, al psiquiatra, al médico, es que mi vida ha perdido sentido. Quizá a ti te ha pasado que en algún momento alguien te ha dicho, pero amiga, pero amigo, lo tienes todo, ¿por qué te sientes mal? Quizá te ha ocurrido que alguien te ha dicho, pero amigo, amiga, tienes a tu esposo, tienes a tus hijos, tienes a tu esposa, tienes tu casita, tienes tu coche, tienes tu trabajo. ¿Por qué estás deprimido? ¿Por qué estás deprimida? Es porque quizá por obtener muchas cosas te has perdido a ti mismo. Te has perdido a ti misma. Hay una larga fila de pacientes que dicen, di los mejores años de mi vida para ver cómo al final de cuentas mis hijos se convirtieron únicamente en unos buitres que están esperando en que yo me muera para quitarme la herencia. Tanto amé a mis hijos, tanto les di de mí, tanto me esforcé por cuidarlos y educarlos, para que ahora mis hijos solamente se interesen en la hora de mi muerte para quedarse con la herencia. Tanto me esforcé en comprar, en trabajar, en tener, para que ni me lo agradecieran. Muchas personas aquí en Estados Unidos llegan entre esa crisis. Doctor, doctora, crucé el río caminando, con mis hijos prácticamente cargándolos en mis brazos. Ellos ni sabían qué estaba pasando cuando cruzamos el río. Me esforcé, me partí la espalda por darles la mejor vida en este país. Y ahora ni siquiera me dirigen la palabra. Y ahora ni siquiera podemos interactuar porque ya ni siquiera quieren hablar español conmigo. Es que me perdí trabajando. Es que me perdí buscando dinero. Es que me perdí buscando lo material. Y cuando volteé a ver, mis hijos ya habían crecido. Me perdí su infancia. Y hoy ya ni siquiera me dirigen la palabra. Por eso Gabriel Marcel diría, ¿en qué mundo vivimos? Si es que a esto se le puede llamar vivir. ¿Tú no has notado que este mundo, el mundo de los humanos, es como un reloj de cuerda? Si tú lo ves, por fuera aparentemente está muy bien. No le pasa nada. Está perfecto. Pero si tú acercas el reloj a tu oído, te vas a percatar de algo. ¿De qué? De que el corazón del mundo se ha detenido. El corazón del mundo ha dejado de latir. Este mundo, el mundo de la modernidad, la posmodernidad, o decirlo así, se ha quedado sin corazón. O se está quedando sin corazón. Hacemos cosas, compramos cosas, consumimos cosas, pero cada vez nos quedamos sin alma y sin corazón. Tengamos mucho cuidado en no perdernos. Todos andamos buscando un sentido. Todos, a final de cuentas, como dice Víctor Frank, estamos buscando un sentido. Tratando de buscar un sentido. ¿Cuál es el sentido? Eso no lo sabemos. Cada quien tiene su sentido de vida. Pero solo recuerda una cosa. El sentido de vida se construye, no se compra. El sentido se construye, no se compra. Hay algo que ninguna tienda de ofertas, ningún mall, ningún outlet te va a poder vender nunca. Sentido de vida. El sentido existencial, la pasión por vivir, se construye, no se compra. Y para construirla,
requiere que te atrevas a vivir. Nos vemos en el próximo. Chao. Y pues bueno, si tú ya llegaste a esas alturas del partido, seguramente ya te estás dando cuenta de muchos de los privilegios que tienes como psicólogo, como terapeuta, como médico, trabajador social, etc. Y quizá no te has percatado o no tienes la sensibilidad con los pacientes todavía. Coméntanos aquí honestamente, como profesional, como profesionista, ¿qué tanto crees que te falta acercarte más a la experiencia de tus pacientes, bajándote un poquito de tu escalón de privilegios para entender su mundo? Y tú también como paciente, coméntanos qué tanto has sentido que a veces los psicólogos, los terapeutas, etcétera, no logran comprenderte porque no se bajan de su escalón de privilegio. Por cierto, todo esto lo vamos a estar platicando en el próximo seminario clínico del Apocalipsis del Contacto, donde yo estaré hablando sobre el hambre y la escasez. Próximo 2 de octubre, por allá nos vemos. Hasta la próxima.